El lamento de las sombras, la maldición de la envidia. Mi nombre es Alejandro y soy un emprendedor mexicano, orgulloso propietario de una exitosa tienda de artesanías en un pequeño pueblo perdido entre las montañas de México. Durante años, mi negocio floreció y me brindó una vida próspera. Sin embargo, nunca imaginé que mi éxito despertaría los oscuros sentimientos de envidia en aquellos que me rodeaban. La historia de mi desgracia comenzó cuando recibí una visita inesperada de un pariente lejano llamado Martín. Era conocido por su reputación de estar involucrado en prácticas oscuras y por ser un envidioso compulsivo. En ese momento, no tenía idea de que su visita traería consigo una terrible maldición. Martín, con una sonrisa enigmática, me dijo que estaba feliz por mis logros y que quería ayudarme a mantenerme en la cima. Como muestra de su buena voluntad, me entregó un extraño amuleto y me dijo que lo llevara siempre conmigo para atraer la buena suerte. Ignorante de sus intenciones maliciosas, acepté el regalo sin sospechar que se trataba de un objeto cargado de magia negra. Después de su visita, comencé a experimentar una serie de sucesos inquietantes. Al principio, eran pequeñas coincidencias que fácilmente se podrían atribuir a la casualidad, pero con el tiempo se volvieron cada vez más siniestros. Durante la noche, escuchaba susurros incomprensibles en mi oído, y las sombras danzantes en las paredes se volvieron más nítidas y amenazantes. El negocio, que una vez floreció, comenzó a languidecer. Los clientes habituales dejaron de visitar mi tienda y las ganancias disminuyeron drásticamente. Los objetos que antes se vendían como pan caliente ahora permanecían en los estantes, acumulando polvo. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía explicar ni entender lo que sucedía. Consulté a diferentes curanderos y brujos en busca de respuestas. Todos ellos me advirtieron que estaba siendo víctima de brujería, pero ninguno pudo romper la maldición que me acechaba. Me dijeron que la magia estaba profundamente arraigada y que necesitaría más que simples hechizos para librarme de ella. Mientras tanto, mi salud comenzó a deteriorarse. Me convertí en una sombra de lo que solía ser. Mis noches se llenaron de pesadillas horripilantes, donde Martín se burlaba de mí mientras yo me debatía en un tormento sin fin. Cada día que pasaba, me sentía más débil y desesperado, y mi negocio se hundía aún más en la oscuridad. Finalmente, un viejo chamán me reveló la verdad detrás de mi desgracia. Martín no solo había sido el portador de la maldición, sino que él mismo era un brujo malévolo que había vendido su alma a fuerzas oscuras. Me contó que Martín había envidiado mi éxito y había decidido utilizar sus conocimientos de magia negra para destruirme. Lleno de rabia y determinación, busqué a Martín en su oscuro y aislado hogar. Allí, en medio de un ritual macabro, encontré el amuleto que me había dado y lo destruí con todas mis fuerzas. Mientras lo hacía, sentí una energía oscura abandonar mi cuerpo, como si se hubiera liberado una prisión que me había mantenido cautivo. Pero la victoria fue efímera. Martín, lleno de ira, canalizó todo su poder oscuro hacia mí. Sentí una ola de energía maligna atravesar mi cuerpo y caí al suelo, impotente. Mi visión se volvió borrosa mientras veía la sonrisa triunfante de Martín en medio de las sombras. Esta es la historia de cómo mi negocio próspero se convirtió en una pesadilla y cómo fui víctima de la maldición de la envidia. Ahora, me encuentro atrapado en un estado de oscuridad eterna, vagando por las sombras del pueblo que alguna vez fue mi hogar. Mi alma atormentada busca venganza, pero mi existencia se ha vuelto un ciclo sin fin de desesperación y terror. La magia negra puede ser un arma poderosa, pero también conlleva un precio demasiado alto. En algún lugar, en lo más profundo de la noche. Después de mi trágica caída y de haber quedado atrapado en un estado de oscuridad eterna, mi alma atormentada comenzó a buscar una forma de liberarse de la maldición que me consumía. A pesar de mi situación desesperada, no estaba dispuesto a rendirme. Me aferré a un hilo de esperanza, sabiendo que debía encontrar una solución para romper el ciclo de terror en el que me encontraba. A lo largo de los años, descubrí que mi presencia no pasaba desapercibida para los habitantes del pueblo.
Se rumoraba que existía una maldición que acechaba los límites de aquel lugar, y aunque muchos eran escépticos, algunos creían en la presencia de entidades sobrenaturales. Inspirado por esta creencia popular, decidí utilizar mi condición para tratar de comunicarme con los vivos y pedir ayuda. Las noches se volvieron mis aliadas, ya que en la oscuridad era cuando mi presencia era más palpable. Susurraba a los oídos de los desprevenidos, hacía ruidos inexplicables en los rincones olvidados y dejaba indicios de mi presencia a través de sombras fugaces. Los aldeanos comenzaron a percibir mi existencia y algunos valientes se aventuraron a investigar el origen de la maldición. Entre los curiosos se encontraba Lucía, una joven audaz que sentía una profunda fascinación por lo paranormal. Se dedicaba a estudiar y comprender los fenómenos inexplicables que ocurrían en el pueblo. A medida que se adentraba en el oscuro misterio que rodeaba mi historia, descubrió los secretos detrás de la maldición que me había llevado a mi triste destino. Lucía descubrió que, antes de que Martín me visitara, había una red de envidias y rivalidades ocultas en el pueblo. Muchos habitantes anhelaban el éxito y la fortuna que mi negocio había logrado, y algunos de ellos habían recurrido a prácticas oscuras para intentar obtener lo que consideraban que les correspondía. Uno a uno, Lucía desenmascaró a los culpables. Reveló sus oscuros secretos y los obligó a enfrentar las consecuencias de sus actos malvados. Poco a poco, la maldición que me había consumido comenzó a debilitarse. La energía oscura que me atormentaba se desvaneció gradualmente, como un suspiro que se pierde en la brisa. Finalmente, llegó el día en que Lucía descubrió el último eslabón de la cadena de envidias, Martín. Con determinación y coraje, se enfrentó a él, exigiéndole que deshiciera la maldición que me había condenado. Martín, sobrepasado por su propio miedo y culpa, aceptó y deshizo el hechizo que había tejido con tanto odio y envidia. Cuando la maldición se desvaneció por completo, sentí un alivio indescriptible. Mi espíritu fue liberado de las cadenas que me habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. Me encontré nuevamente en el mundo de los vivos, libre para vagar por el pueblo que una vez fue mi hogar. Aunque mi historia tuvo un desenlace inesperado, la tristeza y el terror que viví siguen resonando en cada rincón de mi ser. Mi espíritu lleva las marcas indelebles de la maldición que enfrenté y las cicatrices de aquellos que me envidiaron. Sin embargo, encontré cierto consuelo en saber que mi sacrificio y sufrimiento llevaron a la justicia y la redención de los culpables. Hoy, mi espíritu perdura en el pueblo como una advertencia de los peligros que conlleva la envidia desmedida y las prácticas oscuras. Aquellos que me escuchan susurran en la noche, sienten un escalofrío recorrerles la espalda y comprenden que la codicia y el resentimiento solo conducen a la desgracia. Mi historia es un recordatorio aterrador de los peligros que acechan en las sombras, pero también es una lección de redención y esperanza. La oscuridad puede ser vencida y la luz puede prevalecer, siempre y cuando no permitamos que la envidia y la maldad corrompan nuestros corazones. Y así, mi amigo, termina mi historia. Mi final no fue tan triste como se esperaba, pero la senda que recorrí estuvo llena de sufrimiento y horror. Que mi experiencia sirva como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos cuidar nuestras emociones para evitar ser presas de la maldad que acecha en lo más profundo de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean.